Muy buenos días. Es tan bueno estar aquí y no en cama. Amén. Estamos aquí repasando una serie y terminando en esta mañana y hablando acerca de lo esencial de Jesús. ¿Y cuántos aquí han podido participar en cada uno de los mensajes? O por lo menos lo han mirado en YouTube si estaban fuera. Bueno, hoy estamos en el número 4. En el número 4. Y como repaso, empezamos en la primera semana. Russell nos habló acerca de el nacimiento milagroso de Jesús. Hablamos de que Jesús tuvo un nacimiento único, no fue algo común, fue algo del cielo, fue algo del Espíritu Santo. Y en esa primera semana miramos que Jesús no nació como cualquier persona. Fue una persona diferente, fue Dios y hombre y estaba aquí con nosotros. Y la semana número 2 hablamos acerca de su vida sin pecado. Y sabemos que después de Adán y Eva, que cada persona que es nacido básicamente nace con una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que va a pecar en un tiempo o en otro porque su naturaleza es pecado, o como dice la Biblia, es oscuridad. En esta última semana, la semana número 3, miramos a su muerte propiciatoria. Y hablamos acerca de la idea que cuando Jesús fue a la cruz, Él cargó todo pecado en su persona en la cruz. Y en la cruz Él se hizo pecado, ¿por quién? Por nosotros. Y Él derramó su sangre en la cruz y era una sangre pura, una sangre que limpió los pecados de no solamente los que están vivos hoy, pero los que vivían antes y también los que van o están por venir a esta tierra. Y hablamos acerca del sacrificio, que Jesús era el sacrificio perfecto para Dios, y por Él y lo que Él hizo en la cruz estamos justificados por fe en Cristo Jesús. Ahora, en esta semana queremos mirar a su gloriosa resurrección. Y en esta próxima semana tenemos que Easter, el día de la resurrección. Y como hablamos en esta última semana, no es el día para ir a ver a Mickey Mouse, no es el día para ir a la playa, no es el día para ir a Cracker Barrel, es el día de estar en la iglesia con el pueblo de Dios, adorando a Dios, alcanzando a otros e invitándolos para estar aquí con nosotros en esa mañana. Entonces hoy queremos mirar a su gloriosa resurrección. Y antes de empezar vamos a enfocarnos con una palabra de oración. Oh Señor, tú eres tan bueno. Gracias Señor por este día que podemos hablar acerca de un día glorioso en la historia de este mundo, en la historia de la eternidad. Gracias Señor porque ese día también como el Viernes Santo marcó algo tan importante para nosotros como creyentes que Señor no tiene palabras. Es algo que estamos tan agradecidos por la obra en la cruz, por el tercer día que usted salió de la tumba. Señor, gracias, porque como usted vive, nosotros también podemos vivir. Como usted resucitó, nosotros también vamos a resucitar en Cristo Jesús. Entonces pedimos hoy, Señor, que nos podemos enfocar por este tiempo tan breve que tenemos en su resurrección, en su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las noticias de última hora. Cuando ustedes lleguen a su casa esta tardecita o esta mañana, van a poner las noticias algunos y va a salir las noticias de última hora. Y a veces hay las noticias de algo bueno o de algo que no es tan bueno. Es algo que sucedió aquí en este país o en otro país o con unos soldados o en una escuela o en una iglesia, etc. Pero
en este día lo más interesante es que la noticia llega mucho más rápido que hace 2000 años atrás. Por ejemplo, si hay una noticia nueva que salió hace un minuto, yo puedo y muchos de nosotros podemos recibir ¿qué? Un mensaje en el teléfono que dice, aquí hay una noticia en Chicago, en Brasil, en la China, etc. Y inmediatamente yo puedo tener la información aquí en mi teléfono. Pero hace 2000 años las cosas eran un poco diferentes. No había celulares smartphones, no había un beeper, no había un fax. Era comunicación en persona. Y lo que vamos a ver en esta mañana es esto, que aunque los tiempos han cambiado, hay algo que no ha cambiado. Y queremos empezar con esta idea que está aquí en su boletín. Dice lo siguiente: yo encuentro mi historia en su gloria. Yo encuentro mi historia en su gloria. Y vamos a explicar lo que significa eso y vamos a explicar lo que significa mi historia y su historia. Pero aquí está la idea clave. Yo encuentro mi historia en su gloria, su belleza, su majestad, su poder. Ahora, vamos a escribir esto. Dice aquí en su boletín, noticias de última hora. La tumba está vacía y el Salvador está vivo. La tumba está vacía y el Salvador está vivo. Otra vez, en este tiempo no recibieron la noticia en su teléfono. La tumba está vacía y el Salvador vivo. Pero vamos a mirar cómo lo recibieron. No está aquí en su boletín, pero está aquí en la pantalla, en la próxima, Lucas capítulo 24, empezando en el versículo 1. Y lo que vamos a hacer es mirar ciertos versículos porque nos da básicamente un cuadro de una perspectiva un poco diferente, pero básicamente estamos hablando de la misma historia. Dice Lucas 24:1, pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. ¿Llenas de qué? De miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron esto: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Y cuáles son esas dos palabras? Ha resucitado. Dígale a su vecino esta mañana: ha resucitado. Ha resucitado. Entonces llegaron aquí a la tumba, se encontraron con estos dos ángeles y básicamente le preguntaron: ¿por qué está buscando usted el que vive entre los muertos? Ahora, vamos a regresar aquí a su boletín en Juan capítulo 20, empezando en el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, estamos hablando de Juan el apóstol, aquel al que Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Muy interesante aquí en el libro de Juan, que habla acerca de este momento en la historia.
Lucas dice que habían mujeres. Juan habla en este caso en particular de una mujer, María Magdalena. ¿Quién era esta mujer? Bueno, era una mujer que en un tiempo en la historia, ella tenía 7 demonios. Y Jesús se acercó a ella y básicamente le quitó esos demonios de su vida. Y es bastante interesante porque cuando Jesús resucitó de los muertos, primero Él se apareció a una mujer. Ella fue la primera que llegó a ver a Jesús. Ella fue la primera de reportar lo que sucedió a los discípulos. Ella fue la primera que estaba ahí con ellos durante este tiempo. Entonces Jesús se apareció primeramente a una mujer. Los discípulos, los 12, todos eran ¿qué? Hombres. Pero Él se apareció a una mujer que un tiempo atrás básicamente cambió su vida. Mujeres, nunca piensan por un minuto que el Señor no está interesado en la maldad que otros han hecho en su vida. Nunca piensa por un instante que Dios no está preocupado por usted, porque lo que vemos a veces en la Biblia es mucho del hombre, pero a veces no tanto de la mujer. Primeramente Jesús apareció a una mujer en este lugar. También esta mujer estaba bien preocupada. Obviamente las cosas estaban un poco diferentes y ella llegó a la tumba, llegó a este lugar y ella pensó que se lo robaron. Alguien entró, le quitó el cuerpo, está en otro lugar y ella estaba bien preocupada. Pero aquí está una pregunta acerca de esto. Cuando usted piensa en las noticias de última hora en su vida, si alguien le pregunta, bueno, ¿cuál es la noticia más grande de su vida? Pensando en el Señor Jesucristo durante este tiempo, la Semana Santa, el Viernes Santo, el día de la resurrección, ¿cuál es la noticia del día, la última, lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cómo le vamos a responder? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué está haciendo Dios en nuestra vida, siendo hombre o mujer? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él está cambiando? ¿Qué está haciendo Dios que los demás deben saber de inmediato? Lo más interesante es que cuando Dios está haciendo cambios en nuestras vidas, nadie nos tiene que decir, usted debe compartir eso con otro. ¿Por qué? Porque lo hacemos sin pensar. Mira, Dios ha cambiado mi matrimonio. Quiero que usted escuche lo que sucedió en este último mes. Dios ha cambiado la dirección de mi hijo, mi hija. Yo le quiero compartir lo que Él ha hecho en la vida de ellos. Dios ha cambiado las cosas en mi trabajo. Quiero compartir con usted lo que sucedió. Nadie tiene que decir una palabra. Porque cuando Dios está haciendo algo poderoso en nuestra vida, nosotros vamos a hablar, proclamar, interrumpir. Porque vamos a compartir con otros la gloria de Dios. La gloria de Dios. El poder de Dios, la majestad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y es posible que no estamos compartiendo más y no estamos motivados más para alcanzar a otros simplemente porque no hemos experimentado últimamente la gloria de Dios en una manera refrescante. María se acercó a la tumba con miedo, con temor, porque su Señor no estaba presente. Repito la idea clave. Yo encuentro mi historia en su gloria.
Yo encuentro mi propósito para esta vida en la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. La tumba tenía una roca bastante grande. Esa roca separaba ¿qué? La muerte y la vida. Cuando el ángel movió esa roca, básicamente la vida salió. Ahora, aquí en su boletín dice, la mañana de la resurrección se caracterizó por un gran terremoto. Un gran terremoto. Yo vivo en el condado de Broward, en un área en Miramar, y hay una compañía de construcción que básicamente una vez al día quieren explotar algo en la tierra. Y hace un tiempo atrás tenía un amigo que me visitó y estaba en el segundo piso con él, y de un momento, y siempre lo hacen a la misma hora cada día, era como un terremoto y se asustó. Y yo lo miré y me empecé a reír como un buen amigo. Pero en esa mañana había un terremoto. Algo estaba cambiando en la historia y fue introducido por un gran terremoto. Número 2 dice, había una poderosa visita de los ángeles celestiales. Llegaron bien vestidos, dice la Biblia, en blanco. No tenían pantalones de jean, no tenían una guayabera. Estaban vestidos pero con ropas brillantes. Dice número 3, una gran roca, como ya mencionamos, que separa la muerte y la vida, se trasladó. Una gran roca. Número 4 dice, una tumba vacía queda en orden. Déjenme repetirlo. Primero, había un gran terremoto. Segundo, una poderosa visita de 2 ángeles celestiales. Número 3, una gran roca se trasladó. Y número 4, una tumba vacía queda en orden. Y número 5, que no podemos perder, un Salvador glorioso y resucitado recibe adoración. Adoración. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Adoración. Adoración. Cuando llegamos a Él debemos reconocer que Él es un Dios que no se puede comparar con otra persona. Él es un Dios que no se puede comparar con otro Dios. Él es un Dios que debe recibir nuestra adoración. Fue una mañana supernatural. ¿Cuántos están de acuerdo? Fue una mañana extraordinaria. Aquí en su boletín, Juan capítulo 20, vamos a leer al versículo 5 al 10. Dice, cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a su casa. En estos últimos 2 o 3 semanas, ¿usted ha tenido una revelación recientemente? Algo que usted no entendía, pero el Señor le permitió entender algo. O a veces cuando estamos trabajando en un proyecto y es como un rompecabezas, estamos tratando de averiguar qué es lo que debo hacer. Estoy leyendo el manual y ahora entiendo. Bueno, cuando María se acercó a Juan y a Pedro y le mencionó las noticias
de última hora. Ellos básicamente en ese momento estaban como, no creo esto, no puede ser. Pedro salió y Juan salió para investigar un poco más. Y después cuando Jesús se apareció a ellos en Lucas 24-25, no está ahí, pero se lo voy a leer, él dice, hay insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? Y algunos dicen, sí, verdad, son tan lentos, pero ¿saben? A veces nosotros somos bastante lentos en creer lo que Dios dice. Me encantó el rap que ya esta semana seguro que está en YouTube durante la ofrenda. Porque es algo tan sencillo. Si usted confía en Dios, dale un 10%, pero es tan difícil obedecer para algunos. Tan sencillo, tan difícil. El Señor dice, obedece y entonces llegarán las bendiciones. Vamos a hablar acerca de las reacciones. Aquí en su boletín dice, la reacción de las personas a la resurrección fue marcada por, número 1, confusión y temor. Confusión y temor. María y las mujeres en particular cuando llegaron estaban ¿qué? Confundidos. ¿Qué pasó? ¿Quién movió la roca? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién se llevó el cuerpo? ¿Dónde está nuestro Señor? Ellos, dice la Biblia, que llegaron bastante temprano. Ahora, hay personas aquí que sí se tienen que levantar temprano, pero realmente no están despiertos, ¿no? Uno lo llama por la mañana a las 6 y están despiertos o están levantados, pero realmente no están ¿qué? Despiertos. Había un muchacho hace unos años atrás que me llamó después de las 10 de la noche, mala idea. Yo hablé por 5 minutos, colgué el teléfono, pero yo estaba totalmente dormido. Y en la mañana lo vi en la iglesia, le pregunté, tuve un sueño anoche que estuve hablando contigo. No, eso no fue un sueño, yo lo llamé. Y en un momento, ¿qué dije? ¿Cuáles palabras salieron de mi boca? Porque yo estaba dormido. Ahora, ellos estaban ahí muy temprano y a veces cuando nosotros tenemos que llegar temprano a algo, nos cuesta, ¿no? Como mencionó nuestro pastor la última semana, a veces no miramos el reloj aquí atrás en la mañana porque estamos corriendo en la mañana. Pero ellos llegaron y se asustaron. Ahora, en su vida, en esta semana, hay algo que cuando usted lo analiza, le parece un poco raro o está confundido por lo que está sucediendo. María estaba ahí. María se podía identificar con eso. Ella estaba bien confundida y llena de temor. Y a veces pensamos cuando estamos confundidos que Dios está tomando una siesta. O Dios no está presente o Dios no está prestando atención, pero Dios sí está ahí. Una pregunta. ¿Hay algo en este día, en su familia, que por causa de eso usted ha perdido su tiempo de dormir? ¿No está durmiendo bien? ¿No está comiendo bien? ¿Está como en otro mundo? ¿No está pensando claramente? Dios todavía está presente. Dios todavía está en nuestra vida. Dios todavía está ahí listo para ayudarnos. Dice aquí, yo encuentro mi historia en su gloria. Entonces había confusión y temor y había también terror. Terror de los soldados. Cuando ellos vieron los ángeles, dice la Biblia que eran como hombres pálidos, como si estaban muertos. Dice, no solamente eso, pero incredulidad y asombro. Otra vez hablando de los
discípulos, porque había muchos que estaban siguiendo a Jesús, pero no conocían a Jesús. Usted puede venir a la iglesia los 52 semanas en el año y no conocer a Jesús. ¿Cómo es posible? Usted puede estar en la iglesia 10 años y escuchar el mensaje, pero nunca entregar su corazón a Jesús. Habían personas en ese día, en la presencia de Jesús, escuchando su voz, tocándolo, pero no conocían al Salvador. Qué tragedia si salimos de aquí hoy y usted no ha llegado a conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Algunos de ustedes ya son mayores de edad y sus hijos y sus nietos están pensando cuándo ellos van a entregar su vida a Cristo Jesús. Y ellos, sus hijos, sus nietos están orando, están pidiéndole a Dios por su salvación, pero usted sigue insistiendo. Estoy bien, no necesito esto. ¿Lo acompaño a la iglesia? Sí, pero esto no es para mí. Habían personas en ese día que estaban comiendo con Jesús, pero no conocían al Salvador. Seguimos. Llanto y dolor. Llanto y dolor. María, su corazón estaba quebrantado. Ella estaba bien triste. Ella estaba muy, muy dolorosa. Aquí está una pregunta para usted. ¿Qué significa la resurrección de Cristo Jesús para mi vida personalmente? No para papi, no para mami, no para los hijos, no para mi primo, no para abuelita o abuelito, pero para mí personalmente. ¿Qué significa la resurrección? Estoy aquí esta mañana con otros que conocen a Dios, aunque yo no lo conozco. Estoy leyendo la Biblia, pero no estoy haciendo preguntas. Estoy orando, pero realmente no estoy conectado al Salvador. Es posible que usted está en la presencia del Señor y no lo conoce. Y no lo conoce. Yo encuentro mi historia en su gloria. Juan capítulo 20, versículo 11, está aquí en su boletín. Dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. En el televisor y en el cable a veces salen unos programas de padres que sus hijos, alguien básicamente lo han llevado, se lo han robado. No saben si estos hijos están vivos o muertos. Y es algo tan triste, mirad, es algo tan triste escuchar la voz de un padre o de una madre que su hijo, que ayer estaba con ellos y hoy no tienen la menor idea dónde están. Y como padres nosotros nos podemos identificar con ese padre o con esa madre, porque obviamente pensamos en nuestros hijos y decimos, wow, no me puedo imaginar el dolor. Y a veces están llorando y no pueden parar porque el dolor es tan profundo, es tan
profundo en su corazón. Y la Biblia habla acerca de María, que ella estaba llorando. Y en un tiempo se presenta Jesús a donde está ella. Y Jesús se presenta ahí donde está, en la misma tumba con María. Y a veces cuando nosotros estamos llorando, yo sé que me ha pasado a mí, estamos llorando tanto que cuando miramos no podemos ver las cosas muy claro, porque hay tanto dolor y hay tantas lágrimas que no podemos ver las cosas. Tenemos que con las manos limpiarnos la cara, etc. Pero es posible que María tenía tanto dolor, tanto llanto, que ella no podía identificar al Señor esa mañana. Pero hay algo tan importante para aprender de esto, y está aquí en su boletín. Dice, los problemas de la vida y el dolor pueden consumir su vida hasta el punto que queda incapaz de reconocer las promesas de Dios o experimentar su poderosa presencia. Déjeme repetirlo. Los problemas de la vida y el dolor pueden consumir su vida hasta el punto que queda incapaz de reconocer las promesas de Dios o experimentar su poderosa presencia. Y es posible que usted esté aquí con nosotros en esta mañana y no es que usted está enojado con Dios, no es que usted no quiere conocer a Dios, es simplemente que los dolores de la vida lo han afectado tanto que usted no puede ver al Señor claramente. Y en esta mañana le quiero decir que Jesús está presente. Él lo quiere salvar. También eso ocurre cuando uno se está riendo a un chiste. Estaba manejando hace un tiempo atrás con el hijo mío y estuvimos en camino a la escuela antes de su graduación. Y estuvimos llegando ahí, me dice, aquí estamos llegando a la prisión, estamos llegando a la cárcel, ya estamos llegando. Y yo lo miré y básicamente tomé el dedo y aquí, como si tenía un micrófono, y aquí está el prisionero número 0004 llegando, y empecé a reírme. Pero estaba manejando y no pude parar de reírme. Y casi choqué, tuve que parar un poco porque me estaba riendo tanto que las lágrimas empezaron a salir. Y ¿saben algo? A veces nosotros y las emociones que tenemos afectan la perspectiva espiritual que tenemos. Afecta la perspectiva espiritual. El Señor es glorioso. Dice aquí en su boletín, el glorioso Salvador extiende una invitación personal. Una invitación personal. Ahora, Juan capítulo 20 también está aquí en su boletín. Juan capítulo 20. Ahora Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir ¿qué? Maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y a Padre de ustedes, y a mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas.
Uno de los pasajes más excelentes de la Biblia, cuando habla acerca de Jesús, es Colosenses 1. No vamos a leer todo, pero quiero leer una parte de Colosenses 1, porque a veces preguntamos esto: ¿por qué Jesús es glorioso? ¿Por qué Jesús es majestad? ¿Por qué Jesús debe recibir nuestro honor? Dice Colosenses 1: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto lo que están en la tierra como que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pregunta: ¿Jesús es glorioso, sí o no? Sí. Amén. En su gloria, ahí está su majestad. En su gloria, ahí está su poder. En su gloria, dice aquí en su boletín, la gloria de Dios se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Cuando queremos entender, cuando queremos observar, cuando queremos investigar la gloria de Dios, solamente tenemos que mirar la gloria de Cristo Jesús. Él es la gloria de Dios. Cristo Jesús. Y nosotros en nuestra vida decimos, encontramos nuestra historia en su gloria. Yo encuentro mi historia, yo encuentro mi propósito en la gloria, en la majestad, en el poder, en la obediencia de Cristo Jesús. No lo encuentro aquí, lo encuentro ahí. Muchas veces las empresas, después de un tiempo, quieren ayudar a los gerentes, a los presidentes, a entender su cultura mejor. ¿Y qué hacen? Bueno, lo envían a una parte, a una tienda, para observar, para mirar, para entender. Y cuando Jesús llegó aquí, llegó para observar, llegó para obedecer al Padre, llegó para vivir. Y Él entiende claramente lo que significa obedecer al Padre y sus mandamientos. Y en su gloria, Él nos permita hacer lo mismo. Nosotros no podemos obedecer a Dios sin el poder de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin el Hijo de Dios en nosotros. Pero Él hizo una pregunta a esta mujer en su boletín. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero María se centró en ¿qué? En el ¿dónde? Y a veces preguntamos, bueno, ¿dónde debo ir para adorar a Dios? No es dónde, es ¿a quién? En Juan capítulo 4 la mujer preguntó, bueno, ¿voy a esta montaña o a esta montaña? No es dónde, es quién. Y la resurrección significa que la respuesta es Cristo. Debemos adorar a Cristo.
debemos entregar nuestra vida a Cristo. Y aquí está la pregunta en esta mañana. ¿Es mi relación con Dios personal o impersonal y transaccional? En esta última vacaciones fuimos a Disney con los hijos. Y yo no conozco a nadie en Disney, menos una persona que es una hija de una señora aquí que trabaja con nosotros en Kids Zone. Y ella trabaja en el lugar en Epcot que se llama Mission Space, que es básicamente un cohete que uno monta y empieza, muy malo si uno come antes de montar eso. Pero bueno, ella estaba ahí y fuimos a ver a Verónica en Mission Space en Epcot. Y cuando yo veo a las personas que trabajan ahí, los saludos, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está bien, pero es un poco formal, ¿no? Pero cuando uno ve a una persona que usted conoce, ¿cuál es la diferencia? Un abrazo, un beso. Hey, ¿cómo está la familia? Mira, le compro un cafecito, etcétera. Es algo personal. Una pregunta. ¿Su relación con Cristo es personal? ¿O es una transacción? Es como pasar la tarjeta de crédito en una máquina que no tiene ningún sentido, aunque nos duele, pero no tiene ningún sentido. Es una transacción. En Mateo 28, Jesús le dice, no teman, no está aquí en su boletín, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Dice aquí en su boletín, dígale a otros acerca de lo que usted ha visto, leído, escuchado acerca de Jesús. Dígale a otros acerca de lo que usted ha visto, leído y escuchado. Pero Marcel, yo no fui a estudiar al college. Dígale a otros lo que usted ha visto, leído, escuchado. Marcel, yo conocí al Señor hace 6 semanas atrás. Dígale a otros lo que usted ha visto, leído y escuchado. Y es suficiente. No complique la vida cristiana. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted tiene algo mucho mejor que un título de una escuela de 4, 5 o 10 años. Usted tiene la persona viva, gloriosa, la presencia de Dios con usted. Usted tiene el Espíritu Santo como su gran maestro. ¿Hay un maestro mejor? No. Entonces, lo que usted ha visto, leído y escuchado esta semana, comparta eso con otra persona. Dígale a otra persona, Cristo ha hecho esto en mi vida. Si usted hace eso esta semana, está compartiendo la gloria de Cristo con otra persona. ¿Qué mejor semana hay que esta semana en hablar del Señor Jesús? ¿Qué estamos esperando? Aquí tenemos una oportunidad que el pastor va a hablar ahorita. Si usted se le traba la lengua, no hay problema. Entrégale la tarjeta y pregúntale, ¿qué dice la tarjeta? Ah, ¿dice que tenemos un servicio? Sí. ¿Dice que tenemos algo para recordar? Sí. ¿Por qué? Bueno, déjame contarle lo que yo he visto, leído y escuchado. Déjame contarle de mi vida antes de conocer a Cristo, cómo Cristo me encontró y mi vida después de conocer a Cristo. Déjame hacer eso tan básico. ¿Marcel, necesito una Biblia? No necesariamente.
Lo que sí usted necesita es la gloria de Dios en su vida, sin límites, sin temores, sin confusión. Juan capítulo 20, el 19 al 21, está aquí en su boletín. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Ahora, ellos estaban con Jesús por unos 3 años, un poquito más, y después de Jesús derramar su sangre en la cruz, estaban cerrados en un cuarto. Una pregunta. Si usted y yo nos quedamos en un cuarto cerrado y nunca salimos, ¿podemos resplandecer la gloria de Dios a otros? No. Dice, los discípulos estaban ahí y en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. ¿Por qué? Porque seguramente que estaban temblando de temor, como, wow, aquí está Jesús, aquí está nuestro Señor. Y dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y para nosotros aquí hoy, de la misma manera que Jesús envió a sus discípulos, nosotros también estamos diciendo lo mismo. Tenemos que salir, tenemos que invitar, tenemos que compartir. Si nosotros no, entonces ¿quién? Si nosotros no hablamos con nuestros vecinos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no hablamos con los compañeros del trabajo, ¿quién le va a decir de la gloria de Cristo Jesús? Dice aquí en su boletín, Jesús resucitó de la muerte en un cuerpo físico que se vio, se escuchó y se tocó. Se vio, se escuchó, y se tocó. Él comió, él compartió un tiempo con ellos. Sabemos que se quedó una noche con unos discípulos. Y aquí está el segundo punto. Como el Salvador ha resucitado, Jesús trae la verdadera paz espiritual. La verdadera paz espiritual. Y esto es un versículo que muchos conocen. No está aquí en la pantalla y no está en su boletín, pero lo quiero leer en Juan 14, 27. Él dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Una pregunta, ¿están ofreciendo paz en los anuncios, en la radio? ¿Sí o no? Sí. Mira, si usted compra esto, si usted va a este lugar, si usted entrega esta cantidad de dinero, si usted hace esto, usted va a encontrar la paz. Pero Cristo dice, y la paz que yo doy, el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Miedo. Últimamente, en estos 5 meses o 6 meses, he hablado con personas y me parece, es una observación general. La observación es esta. Estoy conociendo más y más personas que están llenos de ansiedad. Están sumamente preocupados por varias cosas.
Cristo dice, la paz que yo estoy ofreciendo, el mundo no lo puede ofrecer. No importa su historia, no importa mi historia. Cristo tiene paz para entregarnos. No importa el temor, no importa la confusión, no importa la situación, la paz de Cristo Jesús es una paz que el mundo no puede entregar, no puede ofrecer. Dice aquí en su boletín, la vida real y la paz se encuentra en conocer a Jesús. En conocer a Jesús. En Juan capítulo 20, no lo vamos a leer, pero Jesús se presenta a los discípulos y entonces él sale y después entra el famoso Tomás. Y Tomás dice, miren, no me voy a engañar como ustedes, no soy bobo. Hasta que yo no lo vea, ¿y qué? Si yo no veo en sus manos la señal y no puedo poner mi dedo en lugar de los clavos y en su costado, aquí no hay engaño para mí. Ok. Pasan 8 días y el Señor entra y se presenta ahí donde están los discípulos. ¿A quién piensa usted que llama primero o casi primero? Mi amigo Tomás, venga. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Y le dice algo bastante importante al final. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay algunos que dicen, yo jamás voy a creer en Cristo Jesús. Jamás. Nunca me voy a permitir ese engaño en mi vida. Usted siga si quiere, yo no me voy a engañar. Yo jamás voy a creer en una persona que vino a este mundo, dicen que es Dios, fue crucificado, derramó su sangre y después de 3 días resucitó de los muertos. Yo jamás me engañaré con esa historia. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted está buscando la evidencia para la resurrección, busque. Busca. Hay bastante. Pero cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, ya es muy tarde para ir a la librería y ordenar ese librito en Amazon. Es muy tarde. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted ha dicho, yo jamás, no way José, voy a creer en Jesús. Escuchen, sus propias palabras lo van a condenar ante un Dios santo. Sus propias palabras, dice la Biblia, lo van a condenar en la presencia de un Dios santo. Dice, la resurrección de Jesucristo, aquí en su boletín, da evidencia de que su misión en morir en la cruz para que usted tenga vida eterna fue cumplida. Fue cumplida. Como Cristo ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Misión cumplida. Misión cumplida. No hay necesidad de otro sacrificio. Misión cumplida. Dígale a su vecino en esta mañana. Misión cumplida. Ya no hace falta hacer otro sacrificio. Ya Cristo lo ha hecho. El poder, dice aquí en su boletín, del pecado y la muerte sobre su vida ha sido derrotado. Ha sido derrotado. Y para algunos, posiblemente, que han conocido a Cristo como su Salvador,
Es posible que se han desviado un poco de los caminos de Dios y hace días, semanas, posiblemente meses, que no han escuchado su voz, que no han estado en su presencia, en la gloria de Dios y sinceramente no quieren ser hipócritas en compartir lo que Cristo ha hecho si no están viviendo esa verdad. A usted le digo con todo corazón, una oración de arrepentimiento puede cambiar todo eso. Ya Cristo cargó los pecados de nuestra vida. ¿Por qué andar y seguir andando con esos pecados? Confiesa esos pecados al Señor. Y vamos a aprovechar de esta semana, porque aquí está la idea clave. Yo encuentro mi historia en su gloria. En Juan capítulo 20, Juan dice algo muy breve pero muy potente. Dice, para que el que cree tenga vida en su nombre. ¿Dónde está la vida? ¿Está en la discoteca? No. ¿Está en tener más y más y más? No. ¿Está en tener un título o un papel en particular? No. Está en la persona de Cristo Jesús. A través de Jesús, Dios escribe una ¿qué? Una nueva historia en su vida. Es el punto final. A través de Jesús, Dios escribe una nueva historia en su vida. Estamos escribiendo algo para la escuela y no empezamos bien, ¿qué hacemos? Tomamos el papel para la basura, empezamos otra vez. Y a veces, cuando miramos a nuestra vida y no conocemos a Dios, Dios puede eliminar el dolor, Él puede reemplazar su vida anterior con una vida nueva y gloriosa. Pero tenemos que encontrar ¿qué? Nuestra historia en su gloria. Esperamos que esta semana usted puede salir y compartir con otros la historia de Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho, quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana.